Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Galvi, yo hago parte del curso Corriente del Pensamiento Sociológico, cuyo director es el profesor Gonzalo Zavala. Bien, he tomado una presentación, eh, digamos una conferencia que ha dado el profesor Jorge Gómez, que es el director de la Fundación para el Progreso, esto es en Chile, y que se ha titulado ¿Qué es la política y el poder? En este cortometraje o en esta presentación que hace el profesor, yo quiero señalar algunas categorías que señala en su trabajo sociológico tanto Gottman como Alexander. Entonces, la primera categoría se ha denominado fachada, la ha denominado fachada Gottman. Gottman denomina como fachada la actuación realizada por cada individuo frente a un público o a una audiencia, es decir, una conducta asumida por el individuo ante las actuaciones diarias dentro de su vida cotidiana para con un auditorio ante el cual se desenvuelve en un tiempo determinado ejerciendo cierta influencia sobre ellos. Perfecto, aquí lo que podemos hablar es de ese desarrollo, de esa actuación por parte de Jorge Gómez, entregando indudablemente su charla, su conferencia. Él tiene toda una representación, tiene una particularidad, una forma de expresarse, una forma de poder meter a su audiencia dentro de su conferencia. Entonces, a esto precisamente Gottman le llamaba fachada, y ahí la podemos ver en el desarrollo de esta presentación por parte del profesor Jorge Gómez. Hay otras definiciones que por lo menos también las ha señalado estos dos actores. Se llama la definición de la situación y dice que podría señalarse como el momento en que el individuo logra transmitir a su audiencia su representación a tal punto que se siente identificado con su actuación. Se genera una actitud que corresponde a su expresión y se logra entender que hay algo que ha sido comprendido y tiene su aceptación. Para mí, ese aspecto dentro de la presentación del profesor Jorge es cuando él señala y logra que su público sepa qué realmente es la política y qué es el poder, a qué se le llama política, cuando él eh, convence, digamos así, convence al auditorio de lo que es el poder y de lo que ha sido el poder y lo que ha sido la política. Inclusive lo señala para ello lo señala en algo histórico. Señala inclusive desde Grecia eh, cómo surge la política, cómo surge el poder, y en ese sentido, llamemos así, en grupo, o sea, coloca en la misma tónica, en el mismo plano, coloca a su auditorio. Está definida la situación, es decir, la audiencia ha logrado comprender, entender el término para este caso que es la política y qué es realmente la política y el poder. Y señala también inclusive dentro de eso para definir esa situación lo que concebía como política Aristóteles. Hay otra categoría que se llama la idealización, que dentro de los procesos de socialización hay unas tendencias por parte de los actores y es a presentar dicha actuación un poco más estilizada, con mayores rangos de perfección y que Gottman ha llamado idealización. En esta presentación del profesor Jorge Gómez eh, se idealiza cuáles deben ser las características del político. Él señala que un político tiene que ser responsable, que tiene que ser ético, que tiene que tener moral, ¿cierto? Que tiene que tener respeto por sus
electores. Ahí lo que hace el profesor es idealizar realmente lo que significa el político, ¿cierto? Entonces, para mí ahí se concreta precisamente esta categoría de idealización, cuando él describe las características y eleva a algo ideal que tiene que ser todo político. Indudablemente, todos los políticos no son así, pero ahí podemos resaltar la categoría de la idealización. Otra categoría, y esta ya tiene que ver más con Alexander, es la representación colectiva, ¿cierto? Dice que esta categoría es el producto de la historicidad que se ha venido construyendo a lo largo de los tiempos y que aquí se recogen las leyendas, los mitos, las tradiciones orales, convirtiéndose en símbolos que sirven de trasfondos para las actuaciones sociales. En esta presentación, y lo decía anteriormente, pero también cabe para esto, eh, hay, hay, hay una trayectoria, digamos, una línea de tiempo, desde Grecia, desde Roma, ¿cierto? Hasta nuestros tiempos, de cómo, cómo se ha desarrollado el poder, cómo se ha desarrollado la política, cómo se ha hecho, ¿cierto? Entonces, todo eso viene de un trasegar, no se conformó simplemente ahora en el siglo XXI, sino que viene desde antes del siglo XVII, todo lo que tiene que ver con esta representación colectiva que se viene sumando hasta nuestros tiempos. Entonces, ahí creo que queda demostrado dentro de la presentación del profesor Jorge lo que tiene que ver con la representación colectiva. Igual hay algo que se llama poder social, ¿cierto? Que lo señala también Alexander. Dice que es la distribución del poder en la sociedad, la naturaleza de sus jerarquías políticas, económicas, de estatus y las relaciones entre sus élites. Bien, en la presentación el profesor señala que el poder en la antigüedad lo hacía el rey, el rey. Inclusive señala una analogía de un rey que todos los días se vestía diferente y que a lo último, pues sus modistos no tuvieron más cómo vestirlo y lo visten, le dicen que ellos han hecho un traje transparente y realmente el rey es desnudo, pero él así se presenta ante el pueblo, ¿cierto? Ese poder representado ahí en el rey, el poder absoluto, hace parte de ese poder social, que indudablemente no solamente es en el Estado, podríamos decirlo hoy, sino que el poder también se ejerce, por ejemplo, en la misma familia, ¿cierto? Hay un poder por parte de los padres hacia los hijos. Ese es un poder. Hay un poder religioso, ¿sí? Hay un poder militar. Es decir, ese poder que se construye en la sociedad y que ayuda a someter y que dice si esto puede darse o no puede darse, ¿cierto? Entonces, si esto se legitima o no se legitima, ¿cierto? Y está en la mira, está, digamos, visto desde los ojos de los poderosos. Y no solamente hay el poder político, también hay el poder económico, ¿cierto? Entonces, todo este conjunto de poderes es lo que ha señalado Alexander como el poder social. Y creo que termino con lo que se ha denominado el guión. Bueno, el guión son los mundos donde viven los actores y las audiencias, ¿cierto? Donde algunos subgrupos se convierten en los referentes, en guiones de los textos de actuación, impulsados por la imaginación performática, símbolos, etcétera. Es decir, aquí aquí hay un formato que realmente se ha concebido dentro de lo que es la política, dentro de lo que es el tema de la política y el tema del poder, ¿cierto? Hay un guión ya diseñado que viene indudablemente acompañado
por todo este mundo del que hablaba anteriormente cuando señalaba que la política viene desde Grecia, ¿no? Desde Roma. Más o menos lo señala el profesor Jorge Gómez. Entonces, ese es el guión con el cual como categoría la eleva Alexander. Con esto quiero finalizar mi intervención. Muchas gracias y buenas noches para todos.